Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben cuál es mi nombre. Soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de historia. Muy bien, como tú puedes visualizar, chicos, en la pantalla, el día de hoy vamos a tratar un tema vamos a tratar el tema de historia universal. Y acuérdate que en historia universal, chicos, ya estamos en el tercer tema de historia universal, ¿correcto? Estamos ya nada menos que en el capítulo 3. ¿Y cuál es, chicos, ahora nada menos que el título que lleva nada menos que esta semana? Se llama Los nuevos países de Europa, Austria y Prusia. ¿Se acuerdan que estábamos desarrollando las monarquías del siglo XV, XVI, XVII? Estábamos hablando de Francia, Inglaterra, España, pero ahora nos toca hablar de estos dos países, de Austria y de Prusia, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Muy bien, nuevos países europeos. Ya, olvidamos un ratito a Francia, Inglaterra y España y ahora nos enfocamos en estos dos países, en Austria y Prusia, ¿correcto? Como tú sabes, Austria sigue existiendo, pero Prusia ya no, ha cambiado de nombre, ¿ya? Veamos. Miren cómo se encontraba, chicos, nada menos que la Europa de ese entonces. Vamos acá, ¿ya? La Europa de ese entonces estaba nada menos que conformado por los siguientes países, ¿ya? ¿Y cuáles, profe, eran esos países? Miren, miren este mapita, ¿ya? Miren ustedes. Allá, profe, miren, ¿ve? Ah, estás viendo a Prusia, ¿ya? Y nada menos que a Austria. A ver, miren ustedes el mapita, ¿ve? Ah, profe, mira, acá está Austria, en el Imperio Austria. Y acá está Prusia. Profe, estos países de acá, ¿no? Estos aún eran pequeños reinos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ¿cuáles eran los países que ya existían? Francia, España, Portugal, Inglaterra. Pero miren acá, tampoco existía Italia, pero ya existía reinos, miren, ve Piamonte, miren, ve las dos Sicilias, ¿ve? Acá Austria, Prusia. Y estos eran territorios, estos eran pequeños reinos. Y en esas circunstancias surge nada menos que Rusia. Miren, ve, situación. De la guerra de los 30 años, como hemos visto, destroza la política del Sacro Imperio Romano Germánico. Acá se encontraba el CIRG, acá, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿correcto? ¿Ve? Habiendo mermado el territorio. Y aparecieron dos polos, ¿ve? Dos potencias. ¿Cuáles eran? Por el norte Prusia y por el sur Austria, ¿no? Nuevas potencias de Europa que luego se enfrentarían por el CIR. Es decir, miren acá, chicos, esta zona antes era conocida como ¿qué? Como el CIR, como el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Pero qué había pasado con este Sacro Imperio Romano Germánico? Se encontraba dividido en varios reinos. Pero ahora, ¿cuáles eran los reinos más poderosos? Prusia, y luego está Austria. Se va a consolidar. ¿Ve? Y justamente te vamos a hablar de quién, nada menos que de Prusia. Luego que estos dos se van a enfrentar, ¿no? Se dan cuenta. Bien, Prusia, un nuevo país. ¿Ve? Pequeño, era un pequeño reino, ¿no? Ya más adelante, chicos. Pero en otras palabras, actualmente Prusia sería Alemania, ¿no? Cambia su nombre a Alemania. ¿Ya? Miren, en el año 1640, ¿no? Ocupaba el gobierno de Prusia el gran elector Federico Guillermo, así se llamaba. Pero su situación, la situación de él, dicen, ¿no? No podía ser peor, ¿no? Grandes pérdidas económicas, perdió la guerra de los 30 años, hubo separación de sus territorios, ¿no? Porque Prusia, miren, ve, Prusia va a estar dividida en varios reinos, ¿ve? En Prusia Oriental, Occidental, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver este de acá. Bien. Entonces, Prusia no estaba unificada. Habían pequeños reinos de Brandesburgo, Mark, Ravensburgo y entre otros. Miren, frente a esta negativa situación para Prusia, se inició la creación del futuro reino solamente de Prusia, porque no se podía unificar con otros reinos.
El factor que haría sobrevivir al Estado, que mantendría alejado de las potencias, ¿no? Es decir, habían otras potencias, Dinamarca, Rusia, Austria, Francia. ¿Y cuál era lo más característico de Prusia en ese entonces? Era su ejército. Tener un ejército poderoso que pudiera combatir contra otros. Y el ejército prusiano fue uno de los ejércitos que ganó mayor prestigio, mayor nombre. Así que ahora ese era el potencial de Prusia, enfocarse en su ejército. ¿Ve? Entonces, para el año 648, Federico Guillermo, el gran elector de Brandeburgo, contaba tan solamente con 8.000 hombres, su ejército, ¿no? Pues era un pequeño estado y no podía mantener la paga de los soldados. 8.000 soldados no era un ejército poderoso, generaba pérdidas, había problemas. Frente a esto, Federico Guillermo buscó alianza con los Gúnker, con otros pequeños reinos de lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, en el año 1653 entregaron a Guillermo 53.000 soldados, taleros. ¿Ah? Entonces, ya Prusia hace una alianza para incrementar su fuerza militar. ¿Ve? ¿Ve? Ponemos acá, ¿ve? A cambio de ser reconocidos como la única clase social, ¿no? Era un cambio por otro. Yo te entrego soldados, pero tú me entregas un estatus social, ¿no? Con el poder para adquirir propiedades y la jurisdicción absoluta sobre el campesinado. Así que este Federico Guillermo empieza a potenciar el ejército de Prusia, que era quizás lo único que podía hacer Prusia, por la situación en la que se encontraba, ¿no? Y ese Federico Guillermo, ¿no? Él, ¿no? Le sucedió, ¿no? Justamente a Federico Guillermo y él va a dar la creación de Prusia, ¿ve? Inmediatamente, míreme, que inmediatamente reconoció el poderío de su ejército con el respaldo del emperador del Cirge. Quiere decir el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y quién lo respaldó? El rey Leopoldo I en la guerra de la sucesión española. ¿Se acuerdan que España no tenía sucesor? Con la cual ganó el favor del emperador, ¿no? Y bueno, y este emperador Leopoldo le otorgó la categoría de monarca, del rey, de gran duque, para asumir el título de rey. ¿Ve? Entonces, este Federico Guillermo gana el respaldo de Leopoldo, quien fue coronado como rey de Prusia en el año 1701, en Königsberg, ¿no? Y cual la capital del reino seguía siendo Berlín, ¿no? Así, el gran duque, ¿no? El gran duque tomó el nombre de Federico I. Y Federico I fue el monarca que creó Prusia, ¿correcto? Tras su muerte de Federico I, 1713, fue coronado su hijo, ¿quién? Federico Guillermo I, y quien era llamado como el rey sargento, quien tenía una fuerte instrucción militar, él, ¿no? Y con él, con el rey sargento, con Federico Guillermo I, ¿no? Gobernó hasta el año 1740 y su principal objetivo que era seguir creciendo y la mejora de su ejército. O sea, se enfocó demasiado en el ejército este Federico Guillermo, ¿no? Esta es la bandera de Federico Guillermo de Prusia, ¿no? Que luego más adelante se llamaría Alemania, ¿no? Y él aplicó el servicio militar obligatorio, el sistema cantonal prusiano, así como el reclutamiento de jóvenes nobles y invitarles a la Escuela de Oficiales de Berlín. Así que este Federico Guillermo tenía como propósito ¿cómo se llama? Hacer el llamado a los jóvenes prusianos y amar a su patria, ¿no? Se enarbola muchísimo el patriotismo y Federico Guillermo creía que teniendo un ejército poderoso iba a mantener su poderío en Europa. Y así lo logra, ¿no? Federico Guillermo. Y entonces, así nace Prusia, ¿no? Cuando era un miembro del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué pasaba con Austria? Otra era la situación. Como sabes, en Austria, ¿quiénes gobernaban? La dinastía de los Habsburgo, ¿correcto?
¿ya? Y Austria también pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico, al CIR. ¿Ve? El imperio austriaco dominaba los actuales territorios de Hungría, de los húngaros, de los checos y de Eslovaquia. Húngaros, checos y eslavocos, ¿no? Muy bien. De Austria se elegía el emperador del CIR, que solo podía ejercer el poder real en su estado. Es decir, que Austria era un estado, era un reino, y el estado de Austria era el que proponía y elegía al emperador del CIR. Es decir, que mientras en el norte se encontraba Prusia, en el sur se encontraba Austria, que también tenía gran poderío, ¿no? Muy bien. Y miren, Austria formaba parte del CIR, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. Y Austria era el que proponía el emperador del CIR. Era un reino muy poderoso, tenía fuerte influencia. ¿Quiénes fueron los reyes? ¿Se acuerdan? Leopoldo I, que apoyó a Federico Guillermo para que se convierta en rey de Prusia. Enfrentó a Luis XVI a Francia. En el siglo XVIII está Carlos VI, intentó asegurar la sucesión del trono para su hija María Teresa mediante la pragmática sanción, porque en ese entonces el único que podía ascender al trono eran los varones. Pero acá es donde se asegura el trono para una mujer, justamente a María Teresa, que de muy joven demostraba talento, era una mujer que se rodeaba con los reyes, con las noblezas más importantes de Europa, era una mujer que constantemente viajaba, señalan los libros que podía hablar hasta 7 idiomas, y era la candidata más ideal, pero no era varón. Pero su padre se encargó de asegurar para que ella sea la próxima sucesora. Y justamente con María Teresa se consolida el poder de Austria. ¿Ve? Justamente afrontó la guerra de la sucesión austriaca porque su padre no tenía hijo varón. Y había un sector que no quería que una mujer reine, pero finalmente logra imponerse. ¿Correcto? ¿Ya? Conservó el trono, ella, pero perdió una provincia muy importante que se llamaba Silesia, porque en Silesia no querían aceptar que ella fuese coronada como reina ante Prusia, ¿no? Participó en la guerra de los 7 años, ¿no? Contra Prusia, pero no pudo recuperar Silesia. Y finalmente tenemos a José II, ¿no? Corregente por varios años. Corregente es decir, que asumió el cargo, no era el legítimo rey, ¿no? No era el legítimo rey, pues se llama corregente, asumió el trono en el año 1780, influido por las ideas ilustradas, ¿no? Y era parte de los famosos, de los déspotas ilustrados, ¿no? Impulsó la reforma religiosa, ¿no? Apoyó en las artes y las letras, ¿no? Pero de todos ellos, y de acá, María Teresa era la reina con mayor influencia en Austria. Y Austria logra consolidarse, ¿no? Pero justamente Austria y Prusia se enfrentaron en la Guerra de los 7 años. Y justamente vamos ahí. La Guerra de los 7 años. 1756-1763. ¿Quiénes se enfrentaron? Austria y Prusia. Ambos, ¿qué cosa eran? Ambos, no te olvides, Austria y Prusia eran del Sacro Imperio Romano Germánico. Eran reinos del circo, ¿correcto? ¿Ve? Y ambos se enfrentaron. ¿Por qué territorio? Miren, ¿ve? ¿Por qué territorio? Por Silesia. ¿Dónde está acá? Por esto, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y Prusia recibe el apoyo de ¿quién? De Inglaterra. ¿Austria de quién? De Francia, de Rusia, España y los reinos de Sajonia y Suecia. Se enfrentaron. Finalmente, ¿quién gana? Check. Prusia logra imponerse con el apoyo de Inglaterra. Inglaterra obtiene su victoria sobre Francia. Francia pierde la guerra de los 7 años, pierde colonias. ¿Ve? Prusia era el aliado de Inglaterra. Y finalmente se llega al fin de este conflicto con el Tratado de París, en donde se establece el dominio colonial de ¿quién? De Inglaterra. En otras palabras, chicos, Inglaterra
después de esta batalla o de esta guerra de los 7 años, Inglaterra se corona como la primera potencia a nivel mundial. Y Prusia contaba con el apoyo de Inglaterra, primera potencia. ¿Ah? Pero luego Prusia va a querer desplazar a Inglaterra, vamos a ver. Pero ya Inglaterra era la dueña de los mares. Y Inglaterra se había apoderado de la India, de Canadá, de Australia. Inglaterra tenía colonias en Asia, en África, en América. Entonces, Inglaterra logra coronarse como un país, ¿no?, de primer mundo. Y bueno, a Prusia le valió eso, por eso Inglaterra apoya a los prusianos, ¿no? Y Prusia gana nada más que ese conflicto, y Prusia empieza a coronarse como una potencia en Europa. Que luego Prusia, dije, ¿cómo se llamaría? Alemania, ¿no? Pero eso se llama ya la unificación de Alemania, ¿no? Y justamente iba a estar Prusia. ¿Bien? Tema sencillo. ¿Bien? Emperador del Cid, que nombró a Federico rey de Prusia. ¿Cómo se llama? Leopoldo, ¿no? ¿Y Leopoldo quién era? Era rey de Austria y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Llamado el rey sargento, consolidó el ejército prusiano. ¿A quién coronó Leopoldo II o primero? A Federico Guillermo. ¿Eh? Sencillo. Guerra que enfrentó a Austria y Prusia. ¿Cómo se llama? La guerra de los 7 años, profe. Ah, acá está, ¿eh? Muy bien. Estado hegemónico, decir, gobernado por la casa de los Habsburgo, ¿no? ¿Y quién era el que mantenía el poder en los prusianos o los austriacos? Profe, Prusia, los Habsburgo, Austria. Austria. ¿Ve? Siguiente pregunta. ¿Qué dice? Estados rivales del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Quiénes? Austria y Prusia. Ah, profe, ahí sí, es la respuesta. Ah. Fue el emperador que apoyó a Federico I para ser nombrado rey de Prusia. ¿Quién? Pues Leopoldo, otra vuelta. ¿Eh? La rivalidad entre Austria y Prusia. ¿Cómo se llama la rivalidad? En la guerra de los 7 años. ¿Por qué territorio? Por Silesia. Sencillo. ¿Ve? Desarrolló el poderío austriaco. Fue gracias a la emperatriz María Teresa de Habsburgo, ¿no? Actualmente el Estado prusiano, ¿qué país es? Alemania, pues chicos. ¿No? ¿Qué dinastía gobernaba Austria? Habsburgo. Sencillo. ¿Ves? Entonces, chicos, ese ha sido el tema del día de hoy. No te olvides que los miércoles tenemos de evaluación justamente este tema, chicos. Entonces, nos vemos hasta el día miércoles en la tarde.